Laura descubrió que estaba al borde de romperse una tarde cualquiera, sin explosiones, sin gritos, sin drama. Solo silencio y una taza de café frío olvidada junto al ordenador. En la pantalla, las noticias eran una procesión de dolor. Guerras, incendios, inundaciones, gente huyendo, niños llorando. En su bandeja de entrada, avisos, facturas no pagadas, reclamos de clientes, recordatorios automáticos. En el espejo del pasillo, una mujer de 42 años con ojeras y una pregunta cansada en los ojos. Para esto era todo. Había estudiado física con la fe de quien cree que entender el universo puede darle de rebote un lugar en él. Terminó en una oficina gris, organizando rutas de camiones y quejas de proveedores. El mundo se caía a pedazos y ella movía casillas en una hoja de cálculo. Cerró el correo, cerró las noticias y lo cerró todo. Se quedó con la pantalla en blanco y el cansancio pegado a la piel. No puedo más, susurró sin nadie que la oyera. No podía con el ruido, con la impotencia, con la sensación de estar desperdiciando el poco tiempo que le habían dado en este planeta absurdo. Y sin embargo, ahí estaba, viva, respirando y con un corazón que insistía en latir. Buscó refugio donde siempre lo hacía, en los libros, rebuscando en una estantería vieja, detrás de manuales de mecánica cuántica y textos de análisis, encontró un volumen que no recordaba haber comprado. El lomo gastado decía, el doble cuántico y el desdoblamiento del tiempo. Lo abrió con curiosidad cansada, esperando otra mezcla de promesas vacías y palabras complicadas, pero el prólogo la detuvo en seco. Durante el siglo XX, decía, varios físicos propusieron ecuaciones en las que el tiempo no es una línea única, sino un tejido que se desdobla en múltiples posibilidades. De esa idea nació la hipótesis, todavía polémica, pero matemáticamente tratable, de que existe un doble cuántico, una versión de ti misma adelantada en el tiempo, que ya ha recorrido ciertos caminos y que puede enviarte información si aprendes a pedirla y a recibirla. Laura parpadeó. Siguió leyendo. El doble cuántico no es un ángel ni una fantasía. Es una consecuencia posible de la superposición de estados y del desdoblamiento del tiempo. Si el tiempo se abre en infinitas ramificaciones, existe una versión de ti que ya tomó decisiones que tú aún no has tomado. Esa versión, adelantada en el tiempo, podría, bajo ciertas condiciones, devolverte información en forma de intuiciones, sueños, sincronicidades. No es magia, es una hipótesis que une física, conciencia y responsabilidad. El libro hablaba de superposición, partículas que existen en varios estados a la vez hasta que se mide, de ecuaciones de desdoblamiento, de la idea de que el tiempo, a escala fina, podría deshacerse en infinitos hilos. No prometía lotería ni milagros fáciles. Decía algo mucho más inquietante. Si tu doble cuántico existe y ya vivió consecuencias de decisiones que tú aún no tomas, entonces tú eres responsable de escucharlo. La información no llega a cualquier mente caótica, solo llega a la mente que se prepara. Más adelante, encontró una frase subrayada por alguna mano anterior. Contactar con el doble cuántico no es privilegio de unos pocos, decía. Ni requiere de aparatos, requiere de un protocolo, disciplina durante 40 noches y una decisión radical. Dejar de actuar como víctima del tiempo y volverte coautor de tu línea temporal. Laura sintió un escalofrío. 40 noches, un protocolo. Nada de laboratorios, nada de científicos guiando, solo una persona, su conciencia y un método. El libro explicaba un esquema básico. Número 1. Antes de dormir, en el momento en que la mente se afloja pero aún no se hunde en el sueño, y previo a haberte tomado un vaso de agua, formular una pregunta clara a su doble cuántico, orientada no al deseo caprichoso, sino a la coherencia. Por ejemplo, ¿qué debo cambiar en mí, en mis decisiones, para acercarme a mi mejor línea de futuro? 2. Escribir esa pregunta a mano, en un cuaderno exclusivo,
durante 40 noches seguidas, sin fallar una sola. 3. Pedir justo antes de dormir que tu doble cuántico, ese yo adelantado en el tiempo, te envía información útil a través de sueños, intuiciones o pequeñas coincidencias al día siguiente. 4. Al despertar, anotar inmediatamente cualquier sueño, imagen, frase, idea que apareciera, incluso si parecía absurda. 5. Durante el día, actuar con la máxima honestidad posible según las pistas recibidas, aunque fueran pequeñas, una llamada, un no, un sí, un paso. 40 noches, 40 días, un experimento que cualquiera podía hacer sin más herramienta que un lápiz. Laura cerró el libro, lo sostuvo entre las manos y se quedó mirando la pared. Siempre había despreciado los cuentos pseudocientíficos que lo mezclaban todo, pero aquí había algo distinto. Hablaban de teorías reales, aunque discutidas, de ecuaciones, de premios a trabajos matemáticos relacionados con el desdoblamiento del tiempo. No aseguraban que el doble cuántico estuviera ahora mismo sentado en otra cocina tomando café, pero sí decían, es una posibilidad real, aún no demostrada, pero compatible con ciertas interpretaciones del tiempo. No era un dogma, era una invitación. Si esto es verdad, aunque sea un poco, pensó Laura, sería irresponsable no probar. Fue a buscar un cuaderno en blanco. En la primera página escribió, con letra temblorosa, cuaderno para hablar con mi doble cuántico, protocolo de 40 noches. Respiró hondo y dijo, comienzo hoy. Escribió día 1 y empezó. La primera noche se sintió muy ridícula. Sentada en la cama, con el cuaderno apoyado en sus rodillas, escribió, doble cuántico, si existes de verdad, si eres una versión de mí adelantada en el tiempo que ya encontró una vida más coherente y útil que la que tengo, necesito que me expliques cómo saliste de este pozo, qué decisiones empezaste a tomar, qué dejaste de hacer y qué debo cambiar en mí para acercarme a esa línea de tiempo donde tú estás. Repasó la frase. El libro insistía mucho. Había que tratar al doble cuántico como un yo real, no como un dios ni como un sirviente, un igual más experimentado, alguien que ya sabía cómo dolía el mundo, pero que no se había dejado paralizar. Cerró el cuaderno, apagó la luz y justo antes de hundirse en el sueño, repitió en silencio, doble cuántico, envíame esta noche, por favor, la primera pista. Y el sueño fue raro. Soñó que estaba en una estación de tren. Los paneles mostraban cientos de destinos, ciudades, países, nombres que no conocía. Todos los trenes estaban anunciados a punto de salir, pero ella corría de un andén a otro sin subir a ninguno buscando el correcto. Al final, una mujer idéntica a ella, pero con el pelo sujeto y la mirada firme, se le plantó delante y le decía, el primer error es creer que existe solo un tren correcto y el segundo es no subirte a ninguno. Laura despertó con el corazón acelerado y esa frase resonando como un eco. Buscó a tientas el cuaderno y anotó. Día 2, amanecer. Sueño con estación de trenes. Mi doble, que era yo pero distinta, me dijo, el primer error es creer que existe un solo tren correcto y el segundo es no subirte a ninguno. Se quedó un momento mirando esas palabras y sintió que algo muy viejo dentro de ella, esa obsesión por no equivocarse, se había puesto bajo el foco. Durante el día, cada vez que dudaba entre enviar un correo, llamar a alguien, proponer algo o quedarse quieta, la imagen de la estación regresaba. Y por la noche, al releer el sueño, entendió la primera instrucción práctica. Durante estos 40 días, debo dejar de pensar en decisiones perfectas y debo elegir trenes correctos. Los primeros 7 días fueron un ajuste de engranajes para Laura. Cada noche repetía el ritual. Número 1, se tomaba el vaso de agua. Número 2, escribía la fecha. 3, formulaba una pregunta clara al doble cuántico. 4, agradecía por adelantado la información.
y 5 dormía con la intención puesta en recibir. Sus preguntas no eran quiero ganar la lotería ni consígueme un novio. Eran más bien, ¿qué hábito me roba más energía sin que me dé cuenta? ¿Qué persona debo dejar de intentar salvar? ¿En qué gasto el tiempo para no enfrentarme a lo que realmente me importa? ¿Qué puedo ofrecerle al mundo que no sea una versión mediocre de mí misma? Los sueños se volvieron más nítidos. No siempre aparecía la otra ella, pero sí imágenes recurrentes. Un cuarto lleno de espejos, una mochila demasiado cargada, una cuerda cortada a la mitad, un reloj sin manecillas. El libro sugería no interpretar sueños como oráculos, sino como un lenguaje simbólico del doble cuántico y de la propia mente que empezaba a reorganizarse. Y el día 5, por ejemplo, cuando Laura soñó que intentaba nadar con botas de montaña puestas y se hundía una y otra vez, se despertó muy irritada. Anotó el sueño resoplando y al mediodía en la oficina se encontró otra vez aceptando tareas que no le correspondía, cargando con el trabajo de 3 compañeros. Y de pronto, la imagen de las botas pesadas le cruzó la mente con una claridad incómoda. «Estás nadando con botas puestas», susurró algo adentro. Ese día, por primera vez en años, dijo algo. «Lo siento, esto no me corresponde. No puedo hacerlo yo también». Su voz tembló. Esperó el regaño, el rechazo. No pasó nada grave. Su compañera frunció el ceño, redistribuyó la carga y el mundo siguió girando. Y esa noche, antes de escribir, tuvo la intuición de hacer algo más. Escribir también lo que había hecho ese día en coherencia con las pistas que su doble cuántico le había dejado. Añadió al ritual una 5ª parte, acción coherente del día. Hoy dije no a una tarea que no me pertenecía. Me sentí culpable, pero mucho más ligera. Si esto viene de ti, doble, te doy muchísimas gracias. Al llegar al día 7, el libro proponía una puesta a punto. Decía, después de una semana, el doble ya te ha enviado las primeras correcciones. Ahora, formula una pregunta más grande. No qué debo hacer, sino quién debo dejar de ser para poder recibir mejor. Laura escribió en su libro, Doble Cuántico, ¿qué versión vieja de mí estoy defendiendo todavía, aunque me esté matando? Y esa noche no soñó con símbolos, soñó con una escena exacta de su vida. Tenía 22 años. Estaba en la universidad, frente a la pizarra, explicando a sus compañeros una demostración complicada. Se sentía viva, útil, en su elemento. Al terminar, el profesor se le acercaba y le decía, «Tienes madera para la investigación. Si quieres seguir este camino, hay muchísimas opciones». En el sueño, la Laura joven sonreía con los ojos brillantes, pero justo detrás de ella aparecía la Laura actual, mirando la escena con un dolor feroz. La joven se giraba y le preguntaba, ¿en qué momento decidiste que yo no merecía existir? Laura despertó con lágrimas en los ojos. El libro lo advertía. Habrá noches en las que tu doble no te muestre el futuro, sino el pasado, porque hay decisiones no tomadas que siguen ocupando espacio de tu memoria. Anotó el sueño con detalle. Sentí una mezcla de rabia y ternura hacia esa versión de sí misma, llena de posibilidades. Durante el día, se sorprendió haciendo algo inesperado. En el descanso del trabajo, abrió de nuevo sus antiguos apuntes de física, no para torturarse, sino para usar lo que ya sabía. Esa tarde, cuando un compañero se quejó de no entender una noticia sobre energía cuántica que se había vuelto viral, ella se escuchó diciendo, «Si quieres, te lo puedo explicar fácil». Y lo hizo, sin fórmulas, sin pedantería, con claridad. Y mientras hablaba,
Sintió una leve vibración por la nuca, casi eléctrica, como si desde alguna rama del tiempo la Laura investigadora la estuviera empujando por la espalda. Estoy aquí, parecía decirle. No me mataste del todo. La segunda semana, el libro proponía afinar el protocolo. No bastaba con pedir y soñar. Había que ordenar el día para que la información del doble no se perdiera en ruido. Las instrucciones eran muy simples. Número 1. Cada mañana, después de anotar los sueños, escribir una frase corta que resumiera la pista del día. Número 2. Mantener esa frase presente, leyéndola al menos 3 veces, al desayuno, al mediodía y antes de cenar. Número 3. Hacer cada día una acción pequeña en el mundo exterior que honrara esa pista. Número 4. Observar las sincronicidades. Fundamental. Anotando cualquier casualidad llamativa, por mínima que ésta fuera. El día 9, la frase que Laura escribió fue: quitar botas para nadar. La acción: delegar una tarea, decir que no a otra. Y la sincronicidad: una valla publicitaria que había visto en la calle, con el dibujo de una persona descalza entrando al mar y que el texto decía: sin peso, todo fluye mejor. El día 10, la frase fue: elegir el tren, no la estación. La acción: enviar un correo que llevaba meses postergando para proponer una colaboración en divulgación científica o un blog que admiraba mucho. La sincronicidad: a los pocos minutos, una respuesta amable, abierta a recibir sus textos. El libro insistía: no se trata de ver milagros donde no los hay. Se trata de entender que tu atención afinada es capaz de detectar patrones que antes se perdían. El doble cuántico te envía información desde futuros posibles. Si tú las recibes como intuiciones, pero no actúas, la información se desperdicia. Laura empezaba a darse cuenta de cuánto tiempo había pasado oyendo esa voz interna, ese doble adelantado y dudando, justificando, apagándolo. En la noche 12 escribió: doble cuántico, hoy sentí tu mano en mi espalda cuando expliqué física sencilla a mis compañeros. Y de verdad estás ahí, adelantado en un tiempo donde hago esto más a menudo. Necesito que me seas brutalmente honesta. ¿Qué tengo que dejar atrás ya? Y esa noche soñó con una maleta abierta. Dentro, montones de papeles con frases como: es demasiado tarde, ya fracasaste, no eres suficiente. En el sueño, la otra Laura, la del tiempo adelantado, se sentaba a su lado y le decía tranquila: no soy más lista que tú. La única diferencia es que dejé de coleccionar excusas como si fueran pruebas científicas. Al despertar, Laura lo entendió como una orden. Y a partir del día 14, se obligó a añadir al protocolo un elemento doloroso pero necesario: un bloque de tiempo cada tarde para observar cuántas excusas se había puesto durante el día. No buscar soluciones, solo pillarse a sí misma en el acto. Y se sorprendía: no escribo porque estoy cansada. No llamo a mamá porque no quiero preocuparla. No me involucro en nada del mundo porque total, nada cambia. Cada vez que aparecía una, se preguntaba: ¿esto es un dato o es un truco de mi vieja versión para mantener el mismo futuro? Muchas veces, la excusa se desinflaba al ser nombrada. Otras seguía ahí, pesaba. El libro advertía que no todas se disolverían de inmediato. Algunas eran nudos de años. Y en la noche del día 15, al inicio de la tercera semana, el libro proponía una pregunta clave para el doble. Durante estos 40 días,
¿Quieres solo aliviar tu dolor o también volverte útil para un mundo herido? Laura dudó antes de escribirla. Una parte de ella quería solo dormir, comer, trabajar, lo justo para vivir en paz, y no pensar en guerras, ni en incendios, ni en injusticias. Pero otra, en cambio, sabía que su sufrimiento estaba ligado a la sensación de inutilidad. Escribió: doble cuántico. Tú vives en un tiempo donde el mundo sigue estando mal en muchas cosas, pero tú no estás paralizada. Enséñame cómo combinaste tu sanación personal con alguna forma de servicio real. La respuesta no llegó en un sueño bonito, llegó en forma de incomodidad pura. Durante 3 días seguidos, no paró de cruzarse con la misma frase en distintos lugares: nadie lo hará por ti. En una pegatina, en una farola, en un graffiti, en un anuncio de gimnasio, en un artículo, en la conversación incluso de 2 extraños que se tropezó en el metro. Nadie lo hará por ti. El 4.º día recibí un correo del blog al que había escrito: nos gustó tu forma de explicar. Si quieres, podemos empezar una serie de artículos titulada Lo que la física cuántica no promete, pero puede enseñarte. Te damos libertad de enfoque, siempre que no vendamos humo. Laura leyó y releyó el mensaje. Nadie lo hará por ti. Si ella, que entendía aunque fuera un poco de esas teorías, no se tomaba el trabajo de explicarlas con honestidad, otros seguirían llenando el vacío con promesas mágicas. Ese día decidió algo. Durante los 40 días del protocolo, cada semana escribiría un artículo sencillo, donde usaría la física no para prometer milagros, sino para darle a la gente una forma más digna de relacionarse con la realidad. Sería su pequeña forma de poner al servicio del mundo lo que sabía, guiada por las pistas de su doble cuántico. Ese era su tren, o al menos uno de ellos. Y en la noche del día 20, justo a la mitad del proceso, el libro proponía una especie de gran chequeo con el doble cuántico. Esta noche decía: no preguntes por detalles, pregunta por dirección. En lugar de ¿qué hago con este problema?, pregunta ¿hacia dónde debo orientar mi vida en los próximos años? Si quiero alinearme con la mejor versión de mí y con el menor daño posible para el mundo. Laura escribió la pregunta con manos temblorosas. No le estaba pidiendo un ascenso, ni una pareja, ni un milagro concreto a su doble cuántico. Le estaba pidiendo algo mucho más peligroso, un cambio de dirección. Esa noche, el sueño fue distinto a todos los demás. No era una estación ni una maleta, ni símbolos. Era una línea de tiempo, visible, como una especie de río que se abría en muchos brazos. Cada brazo tenía escenas rápidas. Ella en la oficina eternamente, ella en un laboratorio hostil, ella en un apartamento oscuro viendo series infinitas, ella dando charlas, ella cuidando enfermos, ella siendo exitosa, ella escribiendo en un café, ella caminando en una ciudad desconocida. La sensación no era de película, sino de estar metida dentro de una ecuación viva. A su lado apareció, de nuevo, esa mujer que era ella y no era. Unos años mayor, más cansada en las facciones, pero con una luz rara en la mirada. No vengo a decirte qué rama vas a elegir, le dijo. Eso violaría todas las leyes del universo. Vengo solo a mostrarte algo mucho más simple. En todas las ramas donde te sientes más en paz, hay 3 constantes. ¿Cuáles?, preguntó ella. La otra levantó 3 dedos. Primera, dejaste de mentirte, ni a ti ni a los demás, aunque doliera. Segunda, dejaste de vivir solo para protegerte y empezaste a ofrecer algo, incluso cuando el mundo no te lo pedía con flores. Y tercera, aceptaste que nunca ibas a tener control sobre el estado del mundo, solo sobre tu propio gesto. Y aún así, decidiste que valía la pena y que tu acción contara. ¿Y qué hay del trabajo? ¿Dónde vivo? ¿Con quién estoy?, insistió Laura. La otra sonrió, con una mezcla de ternura e ironía que solo alguien que ha sobrevivido a muchas noches puede tener. Todo eso cambia, se mueve,
A veces sale bien y a veces no. Lo único que hace la diferencia entre mis líneas de futuro es cuántas veces ante la misma encrucijada elegí coherencia en lugar de comodidad. Si quieres parecerte a mí, no me busques en ciudades ni en cargos ostentosos. Búscame en el gesto que estás a punto de hacer, ahora de vuelta ya. Laura quiso preguntar más, pero el río de escenas que empezó a acelerarse, como si la película se acabara, alcanzó, no obstante, a oír una frase final. No me invoques como si fuera un fantasma. Te estoy esperando en tus propios actos. Despertó llorando, no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y miedo. Anotó todo con detalle. Sabía que esa noche era un punto de no retorno. En la tercera semana, el protocolo se volvió más exigente. El libro proponía sumar un compromiso público, aunque fuera pequeño. No bastaba con escribir para uno mismo. Había que comprometerse ante al menos otra persona con un cambio concreto. Laura eligió algo que le costaba horrores: hablar con su madre sin disfrazar su estado. En la noche del día 22, escribió a su doble cuántico: mañana voy a decirle a mamá sin dramatizar que no estoy bien del todo, que estoy haciendo un proceso raro de 40 noches para reorientar mi vida y que necesito de su amor, no sus soluciones. Si crees que esto puede dañar alguna línea mejor, dímelo hoy. Soñó que estaba en la cocina de la casa de su infancia, con su madre joven. La madre la miraba con la cara que pone cuando algo duele pero decide sostener. Prefiero una hija que me diga la verdad por teléfono, le decía en el sueño, que una hija que me mienta durante años y un día desaparezca. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, la llamó. No le dio todos los detalles fantásticos del doble cuántico, pero sí le dijo: no estoy tan bien, mamá. Estoy cansada, confundida, pero estoy haciendo un proceso. No quiero que te angusties por resolverlo. Solo quiero que no nos sigamos mintiendo en el todo bien. Su mamá guardó silencio unos segundos. Luego respondió con una sencillez que le rompió algo por dentro. Gracias por decírmelo, hija. Dime solo que sí quieres que haga y que no. Por primera vez en años, se sintió adulta de verdad en esa conversación. No una niña que debía ocultar sus lágrimas, ni una madre de su propia madre. Dos mujeres hablando claro. Esa noche, al escribir la acción coherente del día, sintió que el doble cuántico sonreía desde algún pliegue del tiempo. No porque hubiera sido fácil, sino porque había sido real. En la cuarta semana, el protocolo introdujo otro elemento: el mundo. Hasta entonces, el foco había sido casi todo interno: sueños, emociones, decisiones personales. Ahora el libro era explícito. Un doble cuántico coherente no diseña su vida ignorando el dolor general. No se trata de salvar el planeta en 40 días, sino de dejar de ser un espectador paralizado. Durante los días 25 al 35, cada noche pide a tu doble cuántico que te muestre una manera concreta de disminuir, aunque sea un poco, el sufrimiento de alguien más, sin perderte a ti en el proceso. Laura obedeció. Sus preguntas cambiaron de tono. Doble cuántico: ¿qué puedo hacer mañana para que alguien sufra un poquito menos? ¿A quién puedo escuchar de verdad sin dar discursos? ¿Qué recurso concreto, conocimiento, tiempo, dinero o palabras puedo ofrecer hoy? Las respuestas llegaron en forma de oportunidades pequeñas que antes habría dejado pasar. El día 26 escuchó el llanto contenido de una compañera en el baño y en lugar de fingir que no había nadie, tocó la puerta y preguntó: ¿quieres compañía o privacidad? La otra eligió compañía y estuvieron 20 minutos en el pasillo hablando de un divorcio, de un miedo, de una soledad enorme. Laura no resolvió nada, pero sostuvo el espacio.
Y esa noche, al escribir, sintió que su línea de tiempo se había movido medio milímetro en dirección a algo más digno. El día 28 soñó con un mapa lleno de puntos rojos. Una voz, no supo si era la del doble o la suya traducida, le decía: no podrás apagar todos los incendios, pero este punto de aquí, y la voz señalaba su barrio, su calle, sí responde a tus manos. Al despertar, supo exactamente qué hacer. Llevaba días pensando en el hombre que dormía en el portal de al lado, con un cartón por colchón. Y esa tarde, además de darle comida, se sentó a preguntarle su nombre, su historia, qué necesitaba de verdad. Descubrió que lo que más deseaba era tener un documento que había perdido. No estaba en su mano conseguirlo en un día, pero prometió investigar, preguntar, acompañarlo en el proceso. No sintió que el universo la aplaudiera. Sintió algo más sobrio. Esto es lo que te toca. Nada heroico, nada de película, pero esto es. Y a medida que se acercaba el día 35, Laura notaba un cambio que no sabía cómo medir, pero que estaba ahí. Las noticias seguían siendo un catálogo de horrores. Continuaban las guerras injustas, los incendios, las desigualdades obscenas. Antes, esa catarata la aplastaba. Ahora la entristecía profundamente, pero ya no la dejaba solo en posición fetal. Ahora se preguntaba, en esta situación concreta, ¿qué está dentro de mi radio de acción? Un texto, una donación, una conversación, un cambio de hábito, una denuncia, una mano tendida a alguien cercano. Sabía que no iba a arreglar el mundo, pero también sabía que permanecer inmóvil en nombre de la impotencia solo alimentaba la misma línea de realidad. Ese cambio, del lamento abstracto al gesto concreto, era, según el libro, una de las señales de que el contacto con el doble se estaba volviendo estable. La información que te envía tu doble, decía el texto, no es para que te sientas especial. No es para que te sientas especial. Es para que dejes de traicionarte en lo pequeño. El resto, si existe, lo hace el tiempo. La noche del día 35, el libro recomendaba una última gran pregunta. Doble cuántico. Si mañana el protocolo desapareciera, si ya no tuviera libro, ni cuaderno, ni rituales, ¿qué hábito simple debería conservar para seguir en contacto contigo? Laura le escribió con cierta angustia. Se había acostumbrado al cuaderno como quien se acostumbra a una cuerda en medio de un río turbulento. Pensar en perderlo le daba vértigo. Soñó con algo muy sencillo. Estaba en una habitación vacía, sin muebles, sin ventanas, solo una puerta y en el suelo una frase escrita con tiza. Antes de cada decisión, respira y pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la otra versión de mí que no se traiciona? La otra Laura, la del tiempo adelantado, aparecía sentada en el suelo sonriendo. Si solo haces eso una y otra vez, aunque falles 1000 veces, le decía, me seguirás encontrando. No me necesitas como figura, me necesitas como dirección. Laura despertó con una claridad extraña. No era una receta milagrosa, era casi decepcionante de lo simple que sonaba, pero al mismo tiempo sabía que era verdad. Si esa pregunta se volvía un reflejo, el contacto con su doble cuántico estaría asegurado, aunque ya no hubiera cuaderno ni sueños extraordinarios. La noche 40 llegó sin fanfarrias. El mundo no se había arreglado. Su cuenta bancaria seguía sin milagros. No se había mudado a una casa de ensueño ni había encontrado un amor épico. No había visto aparecer sombras en la pared ni hadas cuánticas. Lo que sí tenía eran 40 páginas llenas de preguntas, sueños, acciones, excusas desenmascaradas y pequeñas victorias. Se sentó en la cama con el cuaderno en las manos. Lo abrió en la última página en blanco, día 40. El libro sugería que esa noche no se pidiera nada, que solo se escribiera una carta al doble cuántico,
reconociendo lo que había pasado. Laura dudó un momento y luego empezó. No sé si alguien leerá esto más allá de mis neuronas. No sé si estás literalmente sentado ahora mismo en otra cocina del tiempo, tomando café y observando cómo escribo. No sé si vives 20 años por delante o solo unos segundos. Lo único que sé es que desde que empecé a hablar contigo, he dejado de ser espectadora pasiva de mi propia vida. He dicho no cuando antes me tragaba todo. He dicho sí cuando antes huía. He usado lo que sé para ayudar a otros a entender un poco mejor este universo raro. He llorado menos por impotencia y más por empatía. He mentido menos. He puesto un poquito mis manos donde antes solía poner mis quejas. Se detuvo, respiró y continuó. Si eres real, gracias por insistir en mandarme señales incluso cuando yo era una antena llena de ruidos. Si no lo eres, y todo esto ha sido un truco de mi cerebro para organizarse, también gracias, porque el resultado es el mismo. Soy menos cobarde que hace 40 días, y el mundo, aunque casi no se note, tiene unas pocas acciones coherentes más. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y por primera vez no pidió nada al doble cuántico, solo dijo: si quieres seguir hablando, sabes dónde encontrarme, en el gesto que estoy a punto de hacer, y durmió profundamente. Al día siguiente, al despertar, notó algo muy extraño: silencio. No un silencio afuera, seguían los coches, los vecinos, las noticias. No, era un silencio adentro, un espacio amplio, como si alguien hubiera corrido muebles viejos y abierto una ventana. Por costumbre, buscó el cuaderno en la mesita, lo miró. Podía seguir escribiendo, inventar un día 41, 42, 365, pero algo en ella sabía que el protocolo, tal como estaba, se había completado. Recordó la frase de la habitación vacía: antes de cada decisión, respira y pregúntate. Se levantó, puso café a hervir y mientras el agua subía, pensó en las decisiones del día: responder un correo, llamar a alguien, elegir qué leer, qué comprar, qué ignorar. Respiró hondo. Esto me acerca o me aleja de la versión de mí que no se traiciona. La pregunta no venía del libro, venía de un lugar más hondo, como si la voz del doble cuántico se hubiera disuelto en la suya, en algún rincón del universo, en otra rama del tiempo, en una ecuación, en una posibilidad real todavía incómoda para muchos físicos. Tal vez había, de verdad, otra Laura adelantada, tomando café y sonriendo. Tal vez había millones de dobles cuánticos, de todas las personas que, sin saberlo, sentían de repente una intuición, una frase en un sueño, una casualidad que venía justo en el momento adecuado. Ese pensamiento no la asustó, le dio una sensación rara de compañía, porque si el doble cuántico era una posibilidad real y las teorías de desdoblamiento del tiempo no eran una quimera absoluta, entonces no estaba sola recorriendo sus decisiones. Había, en algún pliegue, una versión de ella misma empujando en su favor. Y si no, si algún día la ciencia demostraba que todo aquello no era más que una elegante metáfora, tampoco importaría demasiado, porque lo esencial ya había ocurrido. Durante 40 noches y 40 días había vivido como si tuviera guía, y esa forma de vivir había cambiado su realidad. Mientras se llevaba la taza a los labios, pensó en cuántas personas, sin saberlo, algún día podrían leer la historia de estos 40 días, y a millones de personas teniendo una experiencia personal con su doble cuántico. Imaginó sus manos abriendo un cuaderno, escribiendo día 1, sintiéndose ridículos, cansados, escépticos. Imaginó sus primeros sueños, sus primeras sincronicidades, sus primeros no y sus primeros sí.
Imaginó millones de dobles cuánticos, posibles, probables, reales o no, mirando desde algún borde del tiempo y diciendo, por fin, están escuchando. Sonrió sola en la cocina. No había laboratorios ni científicos guiándola, ni máquinas complejas, solo una teoría que había merecido premios y discusiones. Un universo probablemente más extraño de lo que cualquier manual describe. Y una mujer que había decidido, por fin, participar de verdad en su propia línea de tiempo. Abrió la ventana. El mundo seguía herido, pero también seguía lleno de posibilidades. Respiró y eligió el siguiente gesto. ¿Y tú? ¿Crees en tu doble cuántico? ¿Estás dispuesto a comenzar hoy con tu diario y escribir en él día 1? Bueno, pues si decides hacerlo, a los 40 días te sorprenderás de tus resultados.